Saludos familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nuevamente en el encuentro bíblico de las iglesias de Sonadora, Puerto Nuevo y La Central. Me encuentro junto a mi colega y hermano, el reverendo Carlos Negrón, y a la doctora Marvilis Ávila. Y en este diálogo afrontaremos el libro de Eclesiastés, capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Es el último capítulo de este libro. Amada familia, le soltamos a que comparta este espacio a sus seres queridos, amistades y comunidad, para que se nutran de este diálogo que vamos a tener en este día, en este encuentro bíblico. Agradecemos a la hermana, a la doctora que nos acompaña en este diálogo y a su vez comenzaremos con una introducción del libro de Eclesiastés, en una lectura, para así entrar en este diálogo formal. Puede también a través de las plataformas de nuestras iglesias ahí expresar sus inquietudes, porque nosotros siempre estamos monitoreando nuestras plataformas y así poder responderle. Que disfruten. Saludos a compañero pastor, saludos a Marvilis, bienvenida otra vez aquí a este encuentro y a este diálogo que queremos en esta ocasión continuar. El libro de Eclesiastés es un libro interesantísimo, considerado de esos libros de la Biblia como los libros de sabiduría, pero interesante también porque es un libro que responde desde una perspectiva muy particular y pudiéramos decir hasta crítica a ciertas realidades y ciertos contrastes, ciertas dimensiones de la vida. Es como si una persona estuviera observando toda la realidad, ¿no? Y haciendo una reflexión de esa realidad, mirando lo bueno y mirando lo malo, ¿verdad? Mirando los contrastes de esa realidad y desde ahí haciendo declaraciones, ¿no? Y afirmaciones que de esas, pues nosotros vamos a estar mirando particularmente el capítulo 12 y los versículos que ya mencionó nuestro hermano y compañero José. Quería también simplemente mencionar algo del contexto del libro de Eclesiastés, y es que se entiende que es un libro que fue escrito para el siglo III antes de Cristo, y que precisamente viene a surgir el libro y estas reflexiones luego de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, Jerusalén en particular, pasara del dominio de los persas a una influencia bastante significativa del mundo griego y helenista. Así que hay un poco detrás de este libro todo un proceso que continuó, ¿no? Porque recuerden que ya por 400 años ha venido distintas realidades políticas y sociales sobre ese territorio, pasando distintas experiencias, y ahora la última, que está más cercana se cree más cercana a este libro, es la experiencia y la influencia de toda aquella experiencia de conquista de Alejandro Magno, ¿verdad? Y todo aquello de tratar de acaparar todos estos territorios, y no solamente acaparar, sino influenciar también desde la cultura griega todo el entorno social. Así que es bueno tener eso ahí de fondo, porque hay algo de esas observaciones y de esas reflexiones de Eclesiastés que están muy bien vinculados también al contexto social y a lo que estaba ocurriendo en ese tejido social en aquel momento. Pero como decíamos al principio, el libro de Eclesiastés es una reflexión sobre la vida y sobre la realidad en medio de esos contrastes de la vida, donde es bien significativo y bien importante el tema del tiempo, ¿no? Una persona que está haciendo una reflexión sobre el tiempo, sobre lo que hacemos con el tiempo, sobre el uso del tiempo y sobre cómo en la vida hay tiempos, ¿no? Y hay realidades y experiencias que el ser humano vive, que algunas son positivas, son constructivas, son de afirmación, pero otras también son negativas, ¿verdad? O son adversativas, o son conflictivas, pero son todas parte de esa realidad
que ocurren dentro de esa dimensión de lo que es el tiempo. Así que habiendo dicho eso, queremos entonces pasar a nuestra hermana Marvilis en esa entrada, ¿verdad?, que estamos hablando de las pérdidas, mirada dentro de este contexto de Eclesiastés y de lo que es el uso del tiempo, ¿verdad?, y la vida y el tiempo. Sí, es bien relevante el mirar, ¿verdad?, cómo podemos vivir a plenitud los instantes, ¿verdad?, que los seres humanos pasamos, particularmente las experiencias que tenemos con las personas queridas, ¿verdad?, y en los contextos donde nos movemos a diario en el cotidiano vivir. Parte de lo que trae el libro es lo efímero, ¿verdad?, de ese tiempo y de algunas experiencias que se pueden quedar grabadas, plasmadas en nuestra mente, y parte del proceso de que se queden grabadas es bien importante al momento de repensarlas y de procesar también las pérdidas. Así que parte del llamado que quizás podemos reflexionar cuando leemos esta lectura es el asunto de cómo nosotros y nosotras vivimos el tiempo, de la manera en que nosotros y nosotras compartimos los espacios en común con las personas, con lo que nos rodea, ¿verdad? Y también de la manera en que nosotros podemos ir configurando, construyendo relaciones sanas, relaciones saludables, relaciones que sean duraderas, no solamente duraderas en términos cronológicos, sino en relación a esa calidad que nosotros tenemos al compartir con la gente, ¿verdad? Así que hay unas contradicciones, como tú traes, Carlos, en relación a que la lectura nos trae las experiencias que son duras, difíciles, pero a la vez hay una mezcla también con el llamado a que reflexionemos sobre esas experiencias, no solamente, pienso yo, para quedarnos en el ámbito de la amargura, de la tristeza, sino que a partir de esa reflexión podamos ir mirando cuán creativos y creativas podemos ser nosotros y nosotras en ese proceso de ser agentes de cambio en medio de las diferentes experiencias. Podemos iniciar. Nosotros vivimos en un entorno y es relevante que podamos mirar no solamente el asunto individual de nuestras relaciones, ¿verdad?, cotidianas con nuestros familiares, con nuestras amistades, sino que también es importante mirar cómo nosotros y nosotras nos movemos en medio de esa sociedad para seguir construyendo redes con otras personas, con diferentes instituciones, ¿verdad?, que hacen diferencia en medio de la sociedad. Y mirar cómo podemos ir transformando todos aquellos asuntos, ¿verdad?, que requieren una transformación para poder vivir en comunidad. Volviendo a la parte del manejo del tiempo, esa reflexión nos invita a mirar cuán balanceados nosotros y nosotras podemos estar en nuestras vidas, ¿verdad? Parte de, ¿verdad?, hay tiempo para todo. Y parte de ese tiempo, cómo nosotros lo vamos invirtiendo, es en nuestro trabajo, es en las personas que están estudiando, es en el cuidado de algún familiar, es en la aportación que nosotros y nosotras hacemos a diferentes organizaciones, si tenemos, ¿verdad?, ese tiempo para poder contribuir a organizaciones que trabajan en la comunidad. Es en el disfrute, porque esa es otra parte importante dentro del balance de tiempo, ¿verdad? Hay personas que se dedican plenamente a trabajar para poder tener, ¿verdad?, un salario y poder cubrir sus necesidades. Ahora, los seres humanos también es importante que podamos disfrutar del tiempo, y el disfrute se da también en espacios donde no tenemos que hacer cosas para el asunto de la productividad, de producir, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que está dirigida a producir, y la persona que no produce, pues se siente cancelada, invalidada.
Es decir, que dentro de ese balance de tiempo, siempre es importante que podamos sacar los espacios para disfrutar de la creación, para disfrutar del compartir con esas personas amadas, ¿verdad? En espacios donde no tengamos que hacer para tener un resultado en términos concretos o materiales, sino que los resultados puedan ser resultados a nivel emocional, de llenarnos emocionalmente y que en ese proceso también las otras personas que están con nosotros también se puedan llenar. Y en los espacios espirituales de nuestra conexión con Dios. Así que esa reflexión acerca de cómo nosotros y nosotras trabajamos con el tiempo es muy importante, sobre todo en los momentos en que ya vamos a enfrentar algún tipo de pérdida, porque parte de lo que va a quedar es ese recuerdo de cómo nosotros y nosotras pudimos sacar unos espacios para vivir la vida en plenitud. Así que me parece que aunque haya un tono dentro de esta lectura que suene como a frustración, que suene a tristeza, también nos invita a que podamos transformar eso, ¿verdad? Porque en la queja y en el reclamo, a mí me parece que hay un deseo de transformación, que hay un anhelo de transformación. Y con el anhelo de la transformación también llega la esperanza. Así que son como procesos, ¿verdad?, importantes dentro del manejo del tiempo. Antes de José intervenir, quería mencionar, María Liz, que precisamente el libro también habla sobre lo que es el trabajo como vanidad, ¿no? El asunto de trabajar por trabajar, enfocado en ese asunto de posiblemente la productividad nada más, sin el elemento del disfrute, ¿verdad?, de la vida que tú planteabas ahorita. Así que me parece que eso es importante, y me gusta también ese asunto de que el libro es una mirada reflexiva, crítica, pero a la misma vez una mirada que está buscando otra alternativa, ¿no? Otra forma de vivir la vida, de asumir el tiempo, que yo creo y estoy de acuerdo que eso está por ahí latente. Sí, lo que yo quería mencionar y a la misma vez preguntar, pues estamos hablando, es como crear una base a lo que vamos a trabajar en el capítulo 12. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, es complicado, es un libro sapiensal que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle espacio, hay que hacerle relectura, no simplemente leerlo de pasada, porque tiene tanto nutriente que en realidad es provechoso y consume tiempo. Si tú lo lees, probablemente para muchos, para mí también, el libro de Eclesiastés a veces nos coloca en ese espacio realista que a veces no queremos afrontar y nos convertimos, ese libro es algo pesimista porque nos proyectamos, ¿sabes? Es como un espejo en donde reflexionamos sobre el tiempo para morir, tiempo para estar alegre. ¿Cómo lograr, cómo tener esas herramientas para nosotros poder caer en el presente y no vivir como anhelando el futuro o en el pasado como viven muchos? Yo me acuerdo, con esto quiero por lo menos tener un ejemplo. Cuando falleció mi mamá, y esto yo lo comenté hace 2 domingos atrás, dentro de la reflexión, yo estaba en una esquina de la capilla, y me encontraba obviamente en mi soledad, en mi tiempo y en mi espacio para yo reflexionar. Y lo único que venía a mi mente era lo mal que yo me comporté con mi madre, lo mal, y no tenía como las herramientas para yo decir, caramba, ¿cómo yo poder salir de esta? Hasta que se acercó una persona y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Sabes? No, desconocida. Y yo le expliqué, tú sabes, es que, y ahí él me dijo, pues piensa las cosas buenas en ella. Tú sabes, una simple sugerencia, no es nada
Y eso me ayudó a poder como que caer en el presente y poder como soñar y a la misma vez establecer el futuro. ¿Cómo los presentes, cómo el tiempo ahí en el momento afecta nuestras vidas y cómo poder nosotros lidiar con eso? Sí, mira, el asunto del tiempo es un tema que es bien trabajado, ¿verdad? Dentro del campo, por ejemplo, de la psicología, cuando las personas se acercan a buscar ayuda. Y parte del proceso que les agobia en su vida emocional es el proceso donde quizá todavía están tratando de hacer las paces con el pasado y de recuperar un futuro para que no sea igual. Así que muchas veces las personas emocionalmente se ven afectadas porque están ancladas en un pasado que ya ocurrió, obviamente, y en el control del futuro. Así que parte de lo que se trata de trabajar con las personas para que puedan lograr un alivio es el asunto de poder trabajar con ese presente, sin ignorar el pasado, porque nosotros no podemos borrar nuestra historia personal, nuestra historia colectiva, no la podemos borrar. Ahora, es mirar ese pasado que se puede corregir sin darle alabanza a la culpa. Porque parte de lo que ocurre es que la gente mira el pasado culpándose de lo que no ocurrió, de lo que debió haber hecho. Y en ese proceso de culpa las personas caen como en un ciclo, ¿verdad?, donde están constantemente responsabilizándose y en esa responsabilidad que se atribuyen, entonces se quedan en la frustración y se deprimen. Así que es un proceso interno bastante fuerte y entonces el trabajo es cómo yo puedo mirar ese pasado sin seguir culpándome y cómo yo puedo trabajar con mi presente. Puedo repasar ese pasado para quizás no volver a tener las conductas que tuve, ¿verdad?, que afectaron mi vida o la vida de las personas que me rodeaban. Pero hay que mirar ese presente, porque ese pasado ya ocurrió. Y entonces viene un proceso que también tiene que ver con el perdón. Bueno, es la capacidad que nosotros tenemos de decir, bueno, yo soy un ser humano y obviamente fallé. Ahora, ¿qué puedo yo hacer en mi presente con eso? ¿Cómo yo puedo construir eso en mi presente? Y ya que no tengo control del futuro, porque no tengo control del futuro, ese futuro está en las manos del Señor. Y mientras Dios me dé ese presente y esas vivencias, entonces yo voy construyendo en mi presente y haciendo, ¿verdad?, cimentando la zapata para ese futuro. Pero no vivir anclado en el futuro, en lo que va a ocurrir, ¿verdad? Muchas veces en nuestros procesos de pérdida, en nuestros procesos de angustia y de frustración por el pasado, lo que muchas veces hacemos como cristianos y cristianas es que cimentamos toda nuestra esperanza en el futuro y en el Dios que nos va a proveer en el futuro. Y es una visión de intercambio, ¿verdad? Dios me va a proveer en el futuro. No tuve en el pasado, pero Dios me va a proveer. Entonces toda mi esperanza está cimentada en ese futuro y en el Dios que va a proveer en ese futuro, incluyendo el concepto de vida eterna, que ustedes también lo pueden, ¿verdad?, traer desde la visión teológica. Y entonces, ¿qué pasa? Descuidamos el presente anclados en el futuro o pensando en el pasado de manera amarga. Nos olvidamos que hay un presente que está delante de nosotros y nosotras y que nos invita a que vivamos en el diario vivir, en lo cotidiano, en esas relaciones que tenemos todavía, en esas personas que tenemos cerca, ¿verdad? En la salud, si tenemos esa salud que Dios nos ha dado para poder contribuir en otros espacios. O sea, que nos olvidamos de ese presente cimentando
nuestra fe y nuestra esperanza en el futuro que Dios me va a dar. Y ese es la mirada de que Dios está en nuestro presente. Y eso es parte de lo que nos debe traer esperanza. Ciertamente, eso no interesantísimo, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar precisamente en el texto que tenemos de frente, porque fíjate, Marvilis y José, que Eclesiastés capítulo 12 empieza diciendo: acuérdate de tu Creador durante tu juventud, antes de que lleguen los días difíciles y alcances los años en que digas, no le saco gusto, en esta versión de la Biblia del Peregrino. Y fíjense que es una invitación a asumir el presente, entendiendo que el futuro es un tiempo lleno de pérdidas, lleno de dificultades, ¿verdad? De incertidumbre, pero que asuma el presente, precisamente recordando a su Creador, para que posiblemente ese tiempo que aún no ha llegado, ¿verdad?, se pueda convertir en un tiempo que traiga salud y bienestar a la vida, ¿verdad?, y al ser humano. Y aunque ahí habla del contraste de juventud y posiblemente de vejez, que es por donde muchas veces este texto bíblico se ha interpretado, pero a mí me gustaría pensar que son también épocas y tiempos en la vida, ¿verdad?, donde hay que hacer esa reflexión precisamente desde el presente para poder alcanzar un porvenir, ¿verdad?, un poquito de mayor salud y bienestar. Así que mirándolo desde lo que dice Eclesiastés, ese asunto de acuérdate o de trabaja en tu presente, ¿verdad?, de tal forma que entonces tu futuro y tu porvenir esté también lleno de esperanza. ¿Qué podemos conversar ahí sobre esa línea? Sí, es interesante porque si uno ata la lectura a diferentes corrientes de teoría psicológica, por ejemplo la de desarrollo psicosocial, ¿verdad? Hay un autor que se llama Erik Erikson que habla sobre diferentes etapas en la vida de los seres humanos en su vida psicosocial. Y aunque se trae que el mensaje está dirigido a jóvenes y a personas mayores, realmente me parece que puede cubrir toda la población, porque nosotros podemos mirar también los jóvenes que se van desarrollando desde su adolescencia también y cómo van reflexionando. Tienen unos procesos cognitivos donde van reflexionando también acerca de la vida, ¿verdad? Y yo lo puedo ver, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente y lo puedo ver como ella también dentro de su adolescencia tiene unas reflexiones acerca de la vida, acerca de los miedos. Los otros días estaba escribiendo acerca de los miedos. Así que en ese sentido hay una reflexión en etapas anteriores. Y entonces hay que mirar este autor, volviendo al autor que habla sobre el desarrollo psicosocial en 8 etapas de la vida, que son bastante acertadas, porque parte de lo que él dice es que dentro de esas etapas lo que se observaba era unos procesos donde las personas van mirando varios aspectos donde se le da énfasis. Por ejemplo, en la adolescencia le dan énfasis los adolescentes al asunto de la identidad, quién soy yo, ¿verdad?, versus la confusión de roles. Y si la persona no desarrolla unas virtudes en ese proceso, pues puede tener algún tipo de conflicto. Hay otras etapas donde se habla del sentido de productividad de las personas, y en esta etapa de adulto mayor se habla de que la persona va procesando qué experiencias gratas tuvo en la vida, ¿verdad?, qué legados dejó esa persona, y entonces en ese repaso puede haber frustración como puede haber complacencia. Así que si nosotros miramos ese proceso, realmente pues estamos viviéndolo, ese proceso en todo el tiempo. Lo que pasa es que algunas personas le dan menos énfasis a este asunto de pensar más acerca de los eventos,
de la vida, de las relaciones. Así que es mirar cómo nosotros vivimos nuestra vida sin tener que entrar en una profundidad que nos lleve a que estemos escribiendo todos los días, etcétera. Pero sí es importante el elemento de nosotros poder mirar cómo estamos viviendo la vida y a partir de ahí, qué tenemos que ir trabajando y modificándola para poder mirar todas esas cosas valiosas que se van a quedar con nosotros y nosotras. Porque hay tiempos, y ya lo hemos experimentado, nosotros en nuestro país hemos vivido versus otros países que también están atravesando pandemia. Puerto Rico tiene la particularidad de que llevamos, ¿verdad?, una situación económica antes del huracán María, luego viene el huracán María, todavía hay residuos, ¿verdad?, de lo que deja el huracán en muchos sectores. Hay muchas personas que están todavía tratándose de recuperar económica y emocionalmente. Y luego vienen entonces los temblores y la pandemia. Así que nosotros como colectivo hemos vivido muchas situaciones fuertes y esto pues deja unos rezagos y unos procesos duros de pérdida que todavía estamos afrontando. Hay personas, ¿verdad?, que esto le ha traído una situación de mucha ansiedad. Ha habido pérdidas también de personas, familiares durante todo este proceso y todo lo que son los rituales, si son por fallecimiento de familiares, todo ha cambiado. Así que la manera en que la gente va procesando una pérdida no es la misma que teníamos hace 5 o 10 años atrás, porque este proceso no nos ha permitido tener unas despedidas y unos cierres con las personas fallecidas, pero también unos cierres si hemos tenido otras pérdidas, como las de empleo, como las de rutina, como las de vivienda. O sea, hemos tenido unas pérdidas. Así que es importante pensar en estos procesos. Ahora, el reto que tenemos, me parece que es, a pesar de que estemos en este proceso de dolor, de angustia, de frustración, de impotencia, que podamos por ahí rescatar el acompañamiento de Dios en este proceso, en estos procesos, ¿verdad? Eso es lo que nos da una guía para nosotros vivir nuestro presente y que el Señor también nos vaya dirigiendo hacia ese futuro, sin negar lo que estamos atravesando, sin tener los espacios, o sea, teniendo los espacios para llorar, para quejarnos, para enojarnos, para frustrarnos, para negar lo que está pasando y tratar de negociar, que es parte de las etapas, ¿verdad?, de la pérdida. Así que el reto es a cómo vivimos ese presente reflexionando acerca de los procesos duros que hemos estado experimentando y tener una mirada aún así, con el dolor que llevemos, de que Dios nos está acompañando a todos y todas. Maribelí, yo tengo 2 preguntas dentro de lo que ha mencionado y una pues tiene que ver con el versículo que Carlos le dio lectura, el versículo 1. Acuérdate de tu Creador. Esta es la versión internacional, tenemos 2 versiones en la mesa. En los días de tu juventud. Y me pregunto, esta es la primera, ¿por qué la juventud? ¿Por qué la juventud? ¿Qué etapa vive la juventud? Porque no se refiere a los adultos, esa es una, probablemente yo sé la respuesta, pero de tu óptica. Y segundo, ¿cómo es esa? Tú has hecho un inventario, te faltó el verano del 2019. Sí, cierto. Que es algo social político. ¿Cómo es esa juventud que se ha desarrollado? Nosotros hemos estado desde el 2019, literalmente, de 2017, perdón, antes, vamos a poner la década esta década completa, viviendo etapas tras etapas y cada vez se ha colocado más difícil la situación. ¿Cómo es esa juventud que se ha desarrollado puertorriqueña en ese entorno? ¿Se ha hecho más fuerte? ¿Se ha hecho más débil? ¿Cómo, si tienes la contestación? Sí, yo creo que, ¿verdad?, quizá categorizarlo así no es posible, pero sí es la parte. Nosotros tenemos una juventud que es una juventud
crítica. Y no es que haya otras poblaciones en el pasado, los baby boomers, la generación X, etcétera, que no haya sido crítica. A mí me parece que los millennials son una generación que es crítica, pero que esboza o es escuchada porque tenemos aquí el factor de las redes sociales. Así que me parece que parte de lo que nos trae también esta reflexión cuando miramos el proceso de desarrollo psicosocial es ese repaso. Los jóvenes lo hacen a través también de lo que se llaman las operaciones abstractas, ¿verdad? Que ya tienen una capacidad, la juventud, los adolescentes, de poder pensar más allá de lo concreto. Y al pensar más allá de lo concreto, pues esa reflexión va a tener una mirada a lo que no es tangible, que no podemos tocar, sino a lo que escuchamos, a lo que vemos en nuestra sociedad, a lo que vemos en nuestros propios hogares. Así que es un reto el acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en esta época que estamos atravesando, porque hay una exposición a muchísima información afuera y tenemos una juventud crítica que de cierta manera lo que va mirando es cómo lo que nosotros ventilamos o decimos como estilo de vida, pensamientos de cómo vivir, se ajusta a las acciones de la gente. Es decir, los jóvenes están mirando, por eso es que también hay una tendencia a que no se afilien a iglesias en esta época, y eso, ¿verdad?, está evidenciado por estudios científicos, que hay una renuencia mayor en las personas más jóvenes a afiliarse a una institución religiosa, porque hay unos cuestionamientos y hay una visión, ¿verdad?, espiritual y unas experiencias espirituales donde ellos tienen esa búsqueda, y porque en cierta manera las instituciones religiosas ellos sienten que les han fallado y no hay una coordinación, ¿verdad? No hay un encuentro entre lo que es la filosofía de vida de la gente y las acciones de la gente, y eso los jóvenes lo van mirando, y por eso mismo, ¿verdad?, hay una renuencia a estar afiliados, pero eso no niega que sí puedan tener una búsqueda espiritual, que sí pueda haber una necesidad, porque a mí me parece que todos los seres humanos podemos tener una tendencia, ¿verdad?, a esa búsqueda espiritual. La manera en cómo lo hacemos va a ser diferente, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues la juventud está ahí, y hay que mirar de qué forma los jóvenes pueden acordarse de su Creador aún en este tiempo, ¿verdad? Que puedan tener esa mirada en Dios, y cómo Dios se va reflejando, se va manifestando en medio de la cotidianidad, que ese es el otro reto, cómo Dios se manifiesta en medio de nuestra cotidianidad, porque muchas veces como cristianos y cristianas podemos pensar que Dios se va a manifestar a través de experiencias extraordinarias. Señales, visiones, sueños, ¿verdad? Experiencias dentro de una iglesia, ¿verdad?, de un templo, o en diferentes comunidades de fe. Pero Dios se manifiesta en lo cotidiano, y eso es parte del reto, ¿verdad? Desde que me monto en el carro, voy a alguna gestión, desde que me encuentro a otra persona que me dice algo que yo sé, ¿verdad?, que fue acertado en ese momento y que yo lo necesitaba. Dios se manifiesta en lo cotidiano, y los jóvenes, la juventud necesita, ¿verdad?, mirar esa consonancia entre lo que es la filosofía de vida y lo que son las acciones también de las personas que son modelos, que son los padres, las personas que les criaron, padres y madres, personas cuidadoras que les criaron. Esos son los mayores modelos, ¿verdad?, ejemplos para los jóvenes. Así que ese elemento es un reto dentro de la juventud, pero los jóvenes tienen la capacidad y están también ávidos de esas experiencias cercanas al Señor, de esas experiencias espirituales.
Hay un autor de apellido Elkain, que él habla sobre características de la juventud, y parte de las características que él dice es que hay una tendencia a que los jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada negativo, ¿verdad? Por eso es que se montan en el carro y van a 100 millas, ¿verdad?, en la autopista, y lo podemos ver ahora con el COVID, ¿verdad? Se van a lugares, eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a las personas mayores, y se descuidan, porque hay una tendencia a que no se sienten amenazados o no, ¿verdad?, no miran consecuencias. No todos los jóvenes son así, no queremos generalizar, pero parte de las características que se ven es que hay una sensación de que ellos van a vivir toda la vida y que no les va a pasar lo negativo, que eso pasa a personas de otras generaciones, ¿verdad? Y el autor habla mucho sobre eso, que no hay un sentido como de amenaza, que pueden arrasar con el mundo. Y entonces quizá lo vemos en algunos sectores dentro de la juventud, pero realmente la juventud tiene la capacidad de repensar y de experimentar lo que es un acercamiento espiritual, pero necesita también de ejemplos, de mentores y mentoras, ¿verdad?, que también los muevan a eso, pero dentro de una realidad cotidiana, dentro de las experiencias cercanas, en relaciones, en calidad de relaciones. Hay por aquí, quería comentar, este asunto de acuérdate de tu creador. Cuando nosotros miramos un poco el pensamiento del Eclesiastés y esa reflexión sobre el asunto efímero y vano de la vida, que la autora Elsa Tame, en un libro que ella escribió sobre un comentario sobre el Eclesiastés, dice que las palabras son más fuertes que vanidad. Es casi decir esta porquería, ¿no? Y otras palabras un poco más fuertes que esa. Pero en ese asunto efímero y vano de la vida, de esta reflexión sobre el tiempo, el asunto de acordarse del Creador es un poco como uno puede agarrar, uno puede tomar, uno puede fundamentar o uno puede hacer vínculos con cosas que sean significativas y con cosas que sean más permanentes, que precisamente en ese asunto de que lo que anuncia el texto después son cambios, todos son cambios, claro. Antes de que pase esto, y posiblemente cambios que son inherentes a la vida misma. O sea, para que esos cambios no conviertan tu vida en un desastre, ¿no?, en algo que tú no puedas manejar, algo que no te dé paz, algo que no te permita vivir con cierta dignidad, pues acuérdate, ¿no? Y el nombre de Dios me parece interesante, es el Creador, ¿verdad? El nombre de Creador. Así que, ¿cómo es, Marvilis? Ya, yo sé que estamos en el turno final, pero ¿cómo es que entonces uno, agarrándose de eso que es permanente, ¿no?, precisamente para que nos ayude y nos prepare o nos capacite para lidiar con los cambios que pueden ser pérdidas, cuán significativo es eso, ¿verdad? Ahorita tú mencionabas algo de las relaciones, de los vínculos, precisamente para cuando lleguen esos otros días, ¿verdad?, no lleguemos con lamentos y con sentidos de culpa. Claro. Esa es la relación con Dios es lo vital en este proceso, porque es lo que nos sostiene en momentos duros, ¿verdad? Así que cuando la gente no cimienta esa relación, en los momentos de dificultad se les va a hacer mucho más difícil, porque se sienten lejanos, no tampoco ven que haya una intervención del Señor, ¿verdad?, en esas circunstancias. Así que lo permanente es ese proceso de esa relación, primero que construimos con el Señor y que se manifiesta en nuestras relaciones con nuestro entorno. No es una relación puramente unilateral de Dios, ¿verdad?, hacia el ser humano. Es que en esa relación de Dios hacia el ser humano se van haciendo unas manifestaciones hacia todo nuestro entorno. Así que en la medida en que nosotros vamos cimentando esa relación con nuestro Creador,
con nuestro Consolador, y por ahí podemos seguir diciendo todas las características de Dios en la vida de nosotros y nosotras, es que vamos a nosotros poder procesar las pérdidas mejor. Yo he vivido experiencias duras, he atendido personas que han vivido experiencias donde son desprovistas. Vamos a empezar por las cosas básicas, la casa de 30 años que tienen que entregar, el mover a sus hijos de colegio porque económicamente ya no pueden estar allí, ¿verdad? O sea, eso es a nivel material. ¿Qué les ha sostenido? Esa relación que han construido con Dios, que les mantiene en una perspectiva, ¿verdad?, de esperanza en el presente y en el futuro. Esto es efímero, pero ¿qué permanece? Permanece mi relación con Dios. Y esa es con un Dios que acompaña, que suple económicamente, porque suple, pero también que suple a nivel emocional y espiritual. Es el que me da ese sentido de propósito, aun cuando he perdido. Es el que me hace mirar, esto yo lo estoy pasando. Es parte de lo que dice Eclesiastés, esto yo lo estoy pasando. Pero va a haber cambios, como tú traes, Carlos. La vida es cambio. Y nosotros y nosotras, el reto que tenemos es de asumir esos cambios con valentía. Eso no quita que va a haber momentos en que nos vamos a sentir quebrantados y quebrantadas, en que vamos a tener que hacer una llamada y decir, no puedo atender este asunto hoy, necesito delegar. O sea, eso no quita que dentro de nuestra humanidad, nosotros y nosotras vamos a desanimarnos, vamos a quizá tener unos momentos de desesperanza. Lo que pasa es que la permanencia del Señor en nuestras vidas nos va a ayudar a seguir hacia adelante, en el sentido de que nos va a dar una perspectiva de ese acompañamiento y recordar el pasado. El pasado, pero desde donde Dios nos dio y nos acompañó y nos suplió, porque a veces recordamos el pasado para mirar todo lo que hemos perdido y todo lo negativo que nos ha ocurrido. Se nos hace difícil mirar el pasado para saber y reconocer y afirmar cómo Dios nos acompañó también en ese proceso duro del pasado. Y eso es importante que también lo podamos rescatar. Bueno, ha estado interesante, extraordinario este diálogo, y agradecemos a Marbelis por este espacio, por el tiempo que ha dedicado a este diálogo, a mi hermano, amigo del alma, reverendo Carlos Negrón, y agradecemos, hermanos, siempre agradecemos a Dios porque nos brinda estos dispositivos, nos brinda estas utilidades para poder llegar a sus hogares y así tener este espacio de reflexión. Gracias siempre a ustedes que hacen partícipe de este estudio bíblico en sus hogares y que lo puedan compartir. Siempre les recalcamos que lo puedan compartir. Adicionar, le invitamos a que el próximo lunes nuevamente se conecte con nosotros porque seguimos el tema de las pérdidas, del tiempo y de todo este diálogo que a través de la Biblia, pues el Señor y el Espíritu nos sigue revelando, y así nos nutrimos en este espacio. Que Dios me los bendiga de manera especial y muchas gracias nuevamente. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.